se predica Biblia, amén. Palabra de Dios. Amén. Vamos a esperar que los hermanos, los demás, encuentren esa escritura. Salmos capítulo 22, amén. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Que en este salmo habla David. David, que pasó muchas pruebas, pasó por muchas dificultades. David, cuando el Señor lo llamó y lo ungió, Saúl lo quería matar. Y David empezó a huir porque Saúl lo quería matar. Amén. Vamos, dice así en el Salmos capítulo 22 del versículo 1 al 5, dice así en el nombre de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Y fíjese lo que dice después: a pesar de que él estaba en los momentos difíciles de su vida, dice en el versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. En estos momentos David estaba pasando por una tribulación. Él se sentía solo. Él decía, de día te busco y de noche no escucho respuesta de ti. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado así. Pasamos por situaciones, pasamos por cosas y creemos que todo ya se acabó. Amén. Este día vamos a hablar de esto. Y como título, el Señor me dio este título de ponerle: el desánimo en el silencio de Dios. Amén. Ayúdenme a orar y vamos a empezar con esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús. Señor, ya te hemos alabado, glorificado, Señor. Has tocado nuestras vidas, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque nos dejas estar aquí una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, Padre mío. Ese maná que cae del cielo. Dios, en este momento yo te pido, Señor, que tu palabra haga efecto, Señor. Aleluya, y dé fruto, Señor. Gracias por este momento, Señor. Tu palabra ya es bendecida. Ahora, Señora, que yo hable lo que usted ponga en mis labios, Señora. Que yo hable lo que usted haya puesto en mi corazón, oh Dios. Que no hable palabras vanas, sino palabras de edificación. Gracias, oh Dios mío, por tu amor. Bendice este momento, Señor, y a todo oyente, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor y puede tomar su lugar. Aleluya. En los últimos mensajes que el Señor me ha permitido dar, no sé si algunos los han escuchado cuando hemos enseñado por medio de las redes sociales. Hemos hablado de las 7 iglesias, de las 7 cartas que el Señor mandó a estas 7 iglesias de allá de Asia Menor. Amén. Estas 7 iglesias estaban pasando por unas situaciones las cuales 5 de ellas no estaban haciendo las cosas bien. 2 de ellas sí las estaban haciendo bien. Y el Señor mandó estas cartas para hacerles saber que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Y estas cartas es para que ellos, cuando leyeran, cuando Juan escribió estas cartas, el apóstol Juan, ellos entendieran que Dios estaba atento de cada cosa que pasaba dentro de la iglesia. Y eso está escrito en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y capítulo 3. Usted puede estudiar a esas 7 iglesias que el Señor habló.
Y el Señor habla de una y otra manera. Y no nada más en aquellas iglesias, pero hasta el día de hoy, en cada iglesia donde se predica la verdad, donde los predicadores son inspirados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios se sigue predicando y Dios sigue advirtiendo y sigue dando oportunidades a todos aquellos que no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esto lo he repetido de las veces que he predicado, porque es necesario que usted lea esos 2 capítulos de Apocalipsis, esos 7 mensajes a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos vamos a identificar exactamente dónde estamos parados. Esa es una ventana para mirar nuestras vidas, porque en esas iglesias había avivamiento en unas de ellas, pero aún así estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Estaban permitiendo doctrinas que Dios aborrecía. Estaban permitiendo cosas dentro de la iglesia que Dios aborrecía. Y Dios habla de una u otra manera. Pero ¿qué tal cuando Dios se queda en silencio? ¿Qué tal cuando nosotros no escuchamos nada de parte de Dios? ¿Qué pasa en esos momentos de silencio? David estaba angustiado. David estaba casi desanimado. El desánimo lo atacó tal vez y empezó a hablar de esta manera. Señor, te busco de día. Señor, te busco de noche. Y yo no escucho respuesta de ti. Había un silencio en la vida de David. Porque eso es lo que va a pasar cuando usted y yo pasemos un proceso. Va a haber silencio. Y el silencio no es porque Dios no está con usted o conmigo. Es porque Dios quiere que aprendamos a servirlo a Él. En el gozo, en la alegría, pero en la tristeza también y la desesperación. En esta vida todos vamos a enfrentar cosas difíciles. Nadie se va a escapar de eso. Y de repente, hermano, cuando pasamos por esas situaciones difíciles, de repente o todo se queda en silencio o se empiezan a oír otras voces que quieren imitar la voz de Dios. Y es ahí donde debemos tener cuidado, porque muchos se desvían porque dice: oh, yo oí esa voz que me habló y no era de Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que saber distinguir esas voces cuando estamos pasando por esos momentos. Porque si no, esas voces nos van a empezar a engañar y nos van a empezar a guiar por caminos que no son de Dios. Y cuando menos pensamos, ya dimos la espalda a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Aleluya. Mira, hermano, escúchame bien. Usted sea que cree o no cree, así sea de que usted cree en Dios o no, así sea de que asista a una iglesia o no asiste a una iglesia, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por momentos duros en nuestras vidas. El incrédulo y el creyente, el que se agarra de Dios y el que no se agarra de Dios. En este mundo lleno de maldad y malicia vamos a pasar por situaciones duras y nadie tiene escape de eso. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el que confía en Dios y el que no cree en Dios? La diferencia es esta: de que el que no cree en Dios busca refugiarse en cosas que no tienen la solución. Busca cómo tratar de hacer a un lado esos problemas, las situaciones que está pasando. Trata de buscar y hundirse en el alcohol. Y al otro día se levanta todo crudo y el problema sigue ahí.
Y como le dio un día más de vida a ese problema, el problema sigue alimentándose y creciendo. Muchos se refugian en las drogas. Y muchos van y acuden a brujos. Otros van que le lean las cartas, que le lean las manos. Amén. Y pagan cantidad de dinero por tal de que alguien les diga qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar conmigo, qué es lo que viene más adelante. Y se refugian en cosas que verdaderamente lo van a hacer sentir bien, pero no es palabra de Dios, la cual penetra hasta el fondo del corazón y cambia y quebranta los corazones. Aleluya. Y hay muchos, y miren, hay ejemplos aquí que yo lo digo por experiencia. Hay muchos que han pensado, y eso lo digo por mí, en quitarse la vida. Y creemos que quitándonos la vida vamos a solucionar todo. Y no es así, no es así. ¿Saben por qué? Porque tal vez nos vamos de este mundo, pero ¿qué de los familiares que dejamos atrás? Les dejamos deudas, les dejamos dolores y les dejamos tantas angustias, niños huérfanos, esposas viudas o esposos viudos. Y creemos que solucionamos las cosas, pero fuimos unos que no pensamos bien las cosas y dejamos más problemas a nuestros familiares, aún ellos con la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te suicidaste? ¿Por qué te quitaste la vida? Pero hay momentos, hermanos, que cuando alguien piensa en suicidarse es porque de repente ya no mira puertas abiertas para ningún lado. Y mira a la izquierda, mira a la derecha, mira para enfrente y mira para atrás, y no hay puerta abierta para que podamos salir de nuestra situación. Pero en esos momentos olvidamos alzar la mirada al cielo, de donde viene nuestro socorro, de donde está el Dios que nos escucha y nos va a librar de cualquier situación. Aleluya. Y muchos, hermanos, buscan la solución donde no está la solución. Muchos hacen cosas, incluso hasta pasiones ilícitas. Creen que así a lo mejor ya todo se arregla. Y no, las cosas no son así. Pero mire la diferencia. Ya le hablé del que no cree en Dios, pero mire la diferencia de los que sí creemos en Dios. Que a pesar que estamos pasando por tribulaciones, a pesar que la economía nos aprieta, a pesar que las injusticias de este mundo nos persiguen, a pesar que pasamos por cosas, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en el trabajo, a pesar de todo eso, nosotros aún podemos decir, como dijo el salmista David en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que seguir creyendo en Él. Estamos pasando momentos en que ahorita hay muchos que van a apostatar de la fe. Esos que los apóstatas son aquellos que de repente oyen por allá que les predican un evangelio bonito y cómodo, que está mezclado entre la sabiduría humana y la palabra de Dios, lo cual es incorrecto. Se van y se alejan de lo que es la palabra viva y eficaz y pura. Por eso uno como predicador debe de tener cuidado que lo que se predique detrás de un púlpito se predique verdad y lo que está escrito en la Biblia.
En primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6, a Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y le dice Pablo: ten cuidado. En otras palabras, no prediques, no hables cosas que no están escritas. No digas cosas que tú crees que son bonitas y para ganarte a la gente. Habla verdad, porque la palabra de Dios va a penetrar en ese corazón, hasta en el corazón más rudo, más duro. El Señor puede quebrantarlo y hacerlo, quitarle ese corazón de piedra y ponerle uno de carne, uno que sienta, que sepa amar, que sepa glorificar a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. A pesar que pasamos por cosas, hermanos, Dios sigue siendo bueno. Amén, aleluya. Gracias. Déjenme lo repito. A pesar que pasamos por cosas duras, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. No importa lo que pase, Dios sigue siendo bueno. Señor, aleluya. Nosotros como creyentes no nos vamos a librar de tribulaciones. No nos vamos a librar de todas estas cosas. Pablo también les escribió a los Corintios. Y cuando ahí dice en el capítulo 4, que dice en Primera de Corintios, derribados, pero no destruidos. Eso quiere decir, hermanos, que vamos de repente a pasar por situaciones y vamos a creer que ya estamos en el suelo, sin ganas a veces de levantarnos, sin fuerzas, pero no estamos destruidos. Tenemos que recorrer a la fuente de agua viva, que es el Señor Jesucristo, el cual nos va a dar esa agua viva que va a alimentar y nos va a fortalecer, amén, nuestras fuerzas. So, ¿qué sucede cuando todo queda en silencio? Cuando yo digo todo queda en silencio, para que me entienda, es que de repente usted está pasando situaciones y viene a la iglesia, alaba al Señor, llora, se quebranta, da sus diezmos, ofrenda, pero aún se siente que algo no lo está como fortaleciendo, y siente que hay algo que no le está dando las suficientes fuerzas, y se sale de la iglesia, va de la iglesia a su casa y sigue sintiendo, va manejando y siente esa soledad, siente ese hueco en su corazón. Eso nos ha pasado a muchos, porque es necesario pasar por ese proceso. El desierto, ¿qué es un desierto? Allá donde está todo solo, donde el sol quema, todo donde cualquier animal o persona que quiera caminar por esos rumbos, si se detiene en el desierto, se muere. El desierto lo destruye. Y como cristianos no podemos detenernos en este camino. No importa cómo nos sintamos, tenemos que seguir caminando. No importa si es arrastrando el pie, pero confiando en Dios. No tenemos por qué rendirnos tan fácil. Aleluya. Dios sigue siendo bueno en el silencio. En las circunstancias que estamos pasando, Dios sigue siendo bueno. No sé si me escucharon. Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Yo no sé, a usted, de repente oramos al Señor y el Señor nos contesta rápido. Oramos con fe y Dios contesta la oración así de rápido. Pero ¿qué tal cuando no nos contesta? ¿Qué tal? ¿Cuáles son las voces que nos hablan en ese momento? ¿Cuáles son las palabras y pensamientos que vienen a nosotros? ¿Cuáles son? Si usted y yo le damos permiso a esas voces, escúcheme bien, si le damos permiso a esas voces, lo van a destruir. Porque toda voz que quiere imitar la voz de Dios es para hacerlo creer que es Dios
y usted lo siga. Pero al final dice que ese camino al final es a un camino de perdición, dice la Biblia. No sé si usted aún que está pasando por situaciones pueda seguir diciendo que Dios es bueno. Yo no sé si usted aún que su matrimonio está por arruinarse, usted siga diciendo Dios es bueno. Yo no sé si usted aún sabiendo que lo botaron del trabajo, yo no sé si usted pueda seguir diciendo Dios es bueno. Yo no sé si aún que le robaron su carro, usted siga diciendo Dios es bueno. Yo no sé si aún que usted familiares y amigos le dieron la espalda, usted pueda seguir diciendo Dios es bueno. Dios es bueno, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Dios es bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando oramos y Dios nos contesta pronto, es fácil, hermano, es fácil seguir creyendo en Dios. Es fácil porque nos contestó rápido. Pero ¿qué tal cuando oramos con la misma fe, pero no hay respuesta? ¿Acaso esa fe se va a esperar una semana? ¿Esa fe va a seguir firme un mes? ¿Esa fe va a seguir firme 3 meses? ¿Esa fe con la firmeza de cuando oró va a seguir 1 año, 2 años, 3 años? Seguro que tenemos fe en el Señor. Tenemos que saber esperar. Estamos acostumbrados en esta vida, especialmente en estos momentos en que todo lo queremos rápido. Si usted no quiere cocinar algo, simplemente lo mete al microwave y ya en cuestión de minutos ya está comiendo. Si no quiere esperar por el ride, te llama un Uber o algo y se va rápido para allá y hace. Y todos queremos rápido. Pero ¿qué tal cuando las cosas se toman su tiempo? ¿Qué tal cuando el Señor no nos contesta? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese instante? Cuando estamos pasando, hermanos, por ese tiempo de espera, muchos llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Pero déjeme le digo, Dios nunca nos va a abandonar. Pero para esto tenemos que seguir haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Alguien por ahí dijo, yo oro y he andado mal en los caminos de Dios. He orado y Dios me suple, Dios me cumple, Dios me contesta. ¿Y sabe qué? Él cree que es Dios. Pero son esas voces de mentira que quieren imitar la voz de Dios. Porque Dios a usted no le va a cumplir, no le va a contestar una petición cuando usted está haciendo algo. Usted o yo estamos haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted a su hijo, después de portarse mal, aún así le da un obsequio, un regalo, sabiendo que se portó mal, ¿qué está haciendo usted? Le está haciendo un daño a sus hijos. Porque usted lo está criando de que aunque me porte mal, mi mamá y mi papá como quiera me recompensan. Y el Señor, que es un Dios santo, es un Dios recto, que Él nos impulsa y nos pide que vivamos en santidad, separados de este mundo. ¿Usted cree que nuestro Dios, después que salgamos de una cantina y nos ponemos a orar y contéstame Dios, usted cree que Dios no va a contestar? Eso es totalmente incorrecto, porque entonces eso no sería amor de Dios. Amén. Aleluya. Porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, todos se lo saben ese. El padre que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige. Lo corrige, hermano. Amén. Y así como nosotros corregimos a nuestros hijos, Dios también nos corrige. Mire, cuando andamos en los caminos del Señor, van a venir desánimos, van a venir cosas, pensamientos. Y usted cree que porque servimos a Dios no nos merecemos eso. Usted cree que muchos creen que porque servimos a Dios no merecemos sufrir o pasar por injusticias.
Pero ¿sabe qué? Estamos totalmente equivocados, porque el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, cuando Él fue manifestado en carne y anduvo entre la gente, Él sufrió eso y más de lo que usted y yo hemos sufrido. Ni aún nosotros juntos hacemos ese sufrimiento en uno. No le llegamos a lo que el Señor Jesucristo sufrió desde que Él empezó su proceso. Él a los 30 años empezó su proceso a andar con sus discípulos y andar discipulándolo, enseñando, hablando palabras, enseñándonos cosas que habían de venir y cómo se debería de caminar en este caminar con el Señor. David, el rey David, en ese instante David no era un rey cuando andaba huyendo de Saúl. Dios lo ungió a David. Por medio del profeta Samuel lo ungió, pero todavía no le había dado el cargo de rey. Tenía la unción. Y dice la Biblia en Primera de Samuel, el capítulo 30, dice que David se fue a la guerra y ahí andaba con 600 hombres. Amén. Fue con los que huyó de la presencia de Saúl, que lo quería matar. 600 hombres. David tenía una iglesia con 600 miembros. Amén. Y David fueron a la guerra, y cuando regresaron de la guerra, ellos tenían un campamento donde ahí dejaron a sus hijos y a sus esposas y todo sus posesiones y todo. Y ellos fueron a una guerra a matar a un enemigo, a destruir a un enemigo. Pero dice la Biblia en el capítulo 30 de Primera de Samuel, que cuando regresaron y vieron el campamento, hermanos, todo hecho carbón, todo ya estaba arruinado y quemado. La gente de Amalek vino y se llevó a la familia. La gente de Amalek vino y secuestró, dice que se llevó cautivo a los hijos y a las esposas de todos esos soldados, incluyendo a la esposa de David. Dice que todos de repente empezaron a llorar. Y miren lo que dice, que lloraron con tanto llanto hasta que se le acabaron las fuerzas. Amén. Tanto era el llanto, hermano. ¿Cómo lloraría usted, hermano, que es papá? ¿Cómo lloraríamos nosotros que llegáramos a nuestra casa y la miráramos quemada? Y de repente nuestros hijos no están. Y de repente nuestras esposas no están. Y de repente usted sepa que alguien vino y los secuestró. ¿Cómo se sentiría usted? Que sus hijos con el cual usted jugaba, con sus hijos con el cual usted le hacía bromas para hacerlo reír, de repente no está por andar haciendo algo que usted era necesario hacer. ¿Cómo se sentiría? ¿Usted se imagina cómo se sentía David y sus hombres? Lloraron y lloraron. ¿Y sabe qué? Después los 600 hombres dice que empezaron a murmurar y querían apedrear a David. Amén. Lo querían matar. Pero mire, aquí va lo que David hizo. ¿Saben qué hizo David? Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando aún injusticias, cuando estamos pasando por momentos duros y aún nuestra misma gente se nos voltea. ¿Sabe qué hizo David? David fue y empezó a orar y buscó a Dios. Buscó la guianza de Dios. Dios mío, en otras palabras, Dios, tú tienes la respuesta para esta situación. Yo no voy a ir a brujos, yo no voy a ir a que me lean las cartas. Tú me vas a ayudar, Señor, porque donde yo sé, Señor, tú eres fiel y nunca me vas a dejar solo. ¿Y sabe qué? David empezó a orarle a Dios. Y David le dijo: Señor, los sigo, voy tras ellos. Y Dios le dijo: ve y los alcanzarás. Y sabe una cosa, los alcanzó. Y David y sus 600 hombres, 400 eran, porque 200 de ellos ya no alcanzaron a cruzar un torrente, amén.
Dice la Biblia que eran 400 los que alcanzaron a cruzar. Los otros 200 se quedaron. Y mire, 400 hombres destruyeron a todos los demás, excepto 400 jóvenes montados a caballo fueron los que huyeron de esa manada, de esos enemigos. Y mira el gozo que sintió David, el gozo que sintieron los demás cuando vieron a sus hijos y los abrazaron, vieron a su esposa y empezaron a abrazarla. Y una vez más, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que como padres tenemos que seguir peleando por nuestras familias. Va a venir el enemigo y nos va a querer quitar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero nosotros tenemos que seguir peleando, pero no vamos a pelear solos. Tenemos que buscar la alianza de Dios. ¿Por qué la alianza de Dios? Si cuando sabemos que sí tenemos que pelear, es que Dios nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Amén. Aleluya. Sabe, a mí se me quebranta el corazón cuando predico. Y no solo cuando predico, cuando yo estoy estudiando, el corazón se me quebranta. ¿Y sabe qué? Estoy contento por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo en la vida pasada fui un hombre rudo, que a mí mi padre me enseñó: los hombres no lloran. Pero cuando llegué a los caminos del Señor y leí palabra de Dios, a veces yo estaba como usted, sentado escuchando palabra de Dios, y lágrimas mojaban toda mi camisa. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo vine a los caminos del Señor, el Señor arrancó ese corazón de piedra y me puso uno de carne, uno que siente, uno que ama, uno que sabe alabar a Dios. Aleluya. Y cuando lloro es porque le digo: Señor, gracias, porque aún mi corazón está sensible a la palabra de Dios. Y sin ofender a nadie de los que ya tenemos tiempo en la palabra de Dios, pero si en el transcurso de los años que lleva sirviendo al Señor, ni siquiera una lágrima de cocodrilo, hermano, déjeme le digo que hay algo que está mal. Porque todos los hombres que la Biblia habla, todos los siervos de Dios, los hombres, todos fueron quebrantados y lloraron y suplicaron a Dios. Nadie dice que estuvo todo machito ahí, yo sin rodar una lágrima. No, Señor, porque la presencia de Dios quebranta todo corazón. La presencia de Dios se dobla toda rodilla. Aleluya. David recuperó a su familia, pero pasó momentos de angustia. Pensó que ya todo estaba acabado. Y eso es lo bueno de confiar en nuestro Dios, que Él es fiel. Pero si pedimos la guía de Él, las cosas van a salir como Él quiere que salgan. Elías, después de matar a 450 Baales, dioses falsos, después de hacer esto, Acab fue y le dijo a Jezabel, esta mujer mala. Y un día vamos a hablar de esta doctrina de la que habla el Apocalipsis, en el capítulo 2, ahí cuando habla la iglesia de Pérgamo. Dice, retienes la doctrina ahí de Jezabel. Amén. Es una doctrina, hermanos. Parece que es en ese capítulo donde lo dice. Pero es una doctrina, hermanos, que tenemos que hablar de ella. Para que cuando nosotros miremos algo similar, tenemos que estar pilas. Amén. Y esa doctrina de Jezabel, esa doctrina de Balaam y esa doctrina de los nicolaítas no nos atrapen y nos desvíen del camino de Dios. Elías, cuando Jezabel le dijo a Elías, ahora verás lo que te va a pasar. Ahora verás lo que te va a pasar. Elías apenas había hecho descender fuego del cielo. Elías oró. Dice que cuando Elías oraba, Señor, que descienda fuego, y ¡boom! Fuego descendió del cielo y consumió toda el agua que había ahí. Aleluya. Y Elías era un hombre de oración, que lo que él oraba, las cosas se hacían. Pero ¿qué tal cuando esta mujer dijo que lo iba a matar?
Elías huyó. Elías escuchó más la voz de esta mujer, del mensaje que ella le mandó, que la voz de Dios. Y Elías huyó a una cueva, dice la palabra de Dios. Ahí está en Primera de Reyes, en los capítulos 18 y 19. Habla de esta historia. Elías huyó. Ella ya estaba todo tembloroso, escondiéndose. ¿Por qué? Porque esta mujer lo había amenazado que lo iba a matar. Y a veces así somos, hermanos. Creemos que la situación es muy difícil y creemos que es mejor salir corriendo en lugar de esperar en nuestro Dios, el cual va a seguir siendo fiel siempre y cuando estemos dentro de su rebaño. Tenemos que estar bajo la protección de Dios. No podemos salirnos de la protección de Dios, porque una vez nosotros nos salimos de esa protección, usted y yo quedamos a la deriva para que el enemigo venga y nos destruya. Aleluya. Elías se fue a la cueva con miedo, angustiado, desesperado, ahí solo. De repente un ángel se le apareció y le dio el mensaje de Dios. Hermanos, Dios no nos va a dejar solo. Dios sabe que de repente nos vamos a sentir tristes. Él sabe que de repente vamos a sentir angustia y dolor. Él sabe que somos humanos. Él nos hizo a nosotros. Él sabe de qué padecemos. Él sabe de qué pata cojeamos, como dicen por ahí. Él sabe de qué estamos necesitados. Él no ignora todo esto. Pero lo que Él quiere que nosotros sepamos es que a pesar de esas cosas, nosotros no corramos para la derecha, no corramos para la izquierda, sino que miremos para arriba y empezar: Señor, yo sé que tú eres bueno y yo sé que tú miras mi dolor y no me vas a dejar solo, Señor. Por lo tanto, yo te alabaré, Señor. Por lo tanto, yo seguiré confiando en ti, oh Dios. Y mire, Elías, en esos tiempos había tiempo de escasez. Había hambre, no había comida. Y en aquellos tiempos el último que sería que probaba un taco, aunque se acabara toda la comida, era el rey. Dice la Biblia que venían cuervos y le traían comida a Elías. Amén. Tanta escasez, hermanos. No había comida en toda esa región. ¿Cómo es que los cuervos traían comida a Elías? Un cuervo. Los cuervos se devoran las cosas. Ellos no compartan entre ellos mismos. Se matan y se pelean por un taco, por un pedazo de carne. Pero si notamos esto, ¿de dónde traían la comida? El último que probaba ese taco, el único que quedaba con comida, el último, era la mesa del rey. O sea, yo me imagino que al rey le servían en su mesa y le hablaban: Señor rey, ya está la mesa servida. Y de repente ya estaban los cuervos en la ventana, y cuando el rey ya quería comer, agarraban la comida y se le llevaban a Elías. Aleluya. A las 7 de la mañana su desayuno de Elías: huevitos fritos con unos pancakes. Amén. Y cuando el rey iba a cenar, ahí venía el cuervo otra vez y: órale, Elías, aquí está tu vistecito con vegetales. Y ahí pues échale una salsita al estilo mexicano que te traje. Amén. Dios no dejó solo a Elías a pesar que huyó. Hermanos, ¿qué más prueba queremos? De que Dios es fiel. Dios no nos va a dejar. No importa lo que esté pasando ahorita. Quieren cerrar las iglesias, ¿sabe por qué? Porque la gente entrando en su casa y no congregándonos, la gente se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar, ya no sienten ese fuego que sentimos cuando estamos aquí en la iglesia. Sí, no es lo mismo alabar a Dios en la casa y alabar a Dios en la iglesia, porque aquí dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, congregados, dice, ahí estaré yo y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice también otra escritura. Aleluya, aleluya. El Señor siempre va a tener
cuidado de nosotros. Amén. No nos va a dejar solos. Aleluya. Elías huyó, pero una vez cuando ya miró que el Señor aún así quería cumplir el propósito con Elías, Elías recobró fuerzas y fue al río y empezó a tomar agua, y los cuervos le seguían llevando de comer. Hermano, ¿cuál es tu necesidad? ¿De qué estamos necesitados ahorita? Pídeselo a Dios, pero no lo obligues a que te lo dé. Señor, si es tu voluntad que yo pueda tener esto. Señor, si es tu voluntad que hoy pase esto. Señor, si tú quieres que hoy pueda suceder esto, pero que sea tu voluntad, Señor, no la mía, Padre. Que sea tú el que des la orden y no cualquier otro, Señor. Así tenemos que orar, así tenemos que pedirle al Señor, si es la voluntad de Dios. Cuando Dios no nos contesta, hermano, nos sentimos solos, el desánimo llega. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado de repente desanimados? Cuando una enfermedad, hermano Tomás, llega y de repente sentimos, hasta aquí llegué. Hay hermanos que están enfermos, pero ¿sabe qué? Yo apenas hablé con uno de ellos. Hermano, pase lo que pase y venga lo que venga, siga glorificando a Dios. Dios es bueno, y si Dios quiere, Dios lo sana a la voz de ya. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios en el silencio. Amén. En el desierto hay silencio. Estamos acostumbrados a escuchar ruido, a escuchar esto y a escuchar el otro. Pero cuando todo queda en silencio, de repente nos sentimos abandonados. Ya nada le hallamos sabor, ya nada nos hace feliz, porque sentimos una tristeza dentro de nuestro corazón. Nuestra alma se entristece. Pero Dios no nos va a dejar solo. Mira, hermano, vamos a pasar por pruebas que el Señor ya tenía predestinadas para nuestras vidas, esos procesos, y también vamos a pasar por dificultades que son a consecuencia de nuestros propios errores. Pero aún así, si son consecuencias por nuestros propios errores, aún así Dios no nos deja solo. Dios no nos deja solo, porque yo lo experimenté eso. A pesar de errores, cuando yo quería tirar la toalla, porque venían esas voces y me decían: tú no sirves para servir a Dios, tú eras bueno para andar allá de pandillero en las calles, para eso sí eres bueno. Y venían esas voces y casi me convencían, casi me iba para allá a buscar los amigos en el valle, para empezar otra vez a vivir esa vida mundana de pandillero y todo, y empezar con eso. Pero ¿sabe qué? De repente vino un quebrantamiento a mi corazón. Vino una voz que me dijo: hijo, es que yo no estoy buscando perfección en ti. Yo te voy a alimentar. Yo te voy a saturar tu corazón de cosas que necesitas saber. Tú solamente agárrate de mí. Dobla rodillas. Confía en mí. No escuches esas voces. Yo te voy a ayudar. No importa tus errores. Yo te voy a ayudar y te voy a sacar de ese pozo en el cual tú mismo te metiste. Y lo curioso de que cuando uno cae en un pozo, hermano, uno no busca salirse ni para abajo, ni izquierda, ni derecha, ni para adelante, ni para atrás. Lo curioso es que cuando uno cae en un pozo, simplemente tiene un lugar donde mirar, y es para arriba, de donde viene el socorro, de donde la mano aquella nos va a sacar de ese pozo. Aleluya. Y estoy para terminar. David, en este salmo, él se sentía angustiado, hermano. Nosotros aquí hay carros, hay tantas cosas en que entretenernos, pero en esos tiempos no había nada de lo que vemos ahora a nuestro alrededor. No había nada.
Porque nosotros de repente, para poder distraer nuestra mente, para tratar de disimular el problema que estamos pasando, tomamos los celulares y empezamos a entretenernos, y cuando menos pensamos ya llevamos 2, 3, 4, 5 horas en los celulares, o en la televisión. Se empiezan a distraer creyendo que esa es la solución, y no es la solución. Porque nuestro problema es interior, y solamente Dios, que nos hizo del polvo de la tierra, Él sabe cómo acomodó cada tornillo, cada botón, cada pieza. Él sabe qué pieza es la que necesita ser ajustada. Y por eso viene con ciertos mensajes, por eso viene con unas alabanzas que nos levantan el ánimo, y empezamos a llorar, y empezamos a alabar a Dios, y empezamos a sentir el fuego de Dios en nuestro corazón. Porque Él sabe de lo que estamos necesitados, no simplemente literalmente, pero interiormente, espiritualmente. Ayer, platicando con un muchacho en el trabajo, me dice, él es de otro grupo de trabajadores, y me dice: ¿tú también vas a la iglesia como tu hermano? Le dije sí. Y me dice: ¿sabes que yo también? Dice, pero es que tú sabes, tengo mis debilidades, y Dios sabe. Dios, dice, yo no me agüito, Dios sabe que yo soy débil en esto y esto. Me dijo 2 cosas. Y entonces dice, y pues tú sabes, cuando ando aquí, pues tengo que comportarme así, porque no puedo comportarme de otra manera. Entonces yo le dije: mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres un vaso cristalino de vidrio transparente, y a ese vaso lo llenas de Coca-Cola, que es una soda oscura. La soda va a ser las cosas de este mundo, tus groserías, tus perversiones, todo eso. Y pones ese vaso debajo de una llave de agua, donde va a salir agua cristalina. El agua va a ser la palabra de Dios. Si tú le abres esa llave y esa agua cae en el vaso, poco a poco el agua va a empezar a sacar toda esa soda oscura de tu vaso, hasta que queda totalmente transparente con pura agua. En otras palabras, le digo, si entre más tú le metas a tu corazón, a tu mente, cosas de Dios, menos vas a empezar a hablar y a decir cosas que has estado diciendo. Menos vas a tener cosas en las que vas a caer, menos debilidades. Y así somos, hermanos, así tenemos que ser. Entre más le metamos a este coco, entre más le metamos a este corazón de Dios, menos vamos a tener deseos allá afuera de este mundo. Es así, simplemente y claro. Aleluya. Yo la semana pasada, que cuando el hermano Alejandro estaba diciendo que de repente él se sentía de una manera así, desalentado, hermano, yo le dije: hermano, te puedo decir que entre comillas es normal que te sientas así. Porque cuando uno no pasa por tristeza, cuando uno no pasa por ciertas circunstancias, hermanos, uno anda bien alegre y todo. Y esa alegría, hermanos, de repente hace que te olvides que existe un Dios al cual le tienes que rendir un servicio, un culto, una adoración. Y como todo está bien, creemos que todos estamos bien, pero de repente Dios sabe cómo torcernos. Él sabe en dónde pararnos. Él sabe por qué nos para de repente en un silencio, porque Él sabe lo que viene adelante. Usted y yo no sabemos nuestro futuro, pero nuestro Señor sí, porque dice: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y yo soy la omega, alfa y omega, y yo soy la A y yo soy la Z. Amén. Él todo lo sabe, hermano. De repente nosotros, mire, una vez un pastor, no me acuerdo si conté este testimonio aquí, una vez un pastor, hermano Carlos, que él está predicando en Mexicali ahorita, estábamos en Sacramento y él empezó a contar un testimonio. Dice: sabes, hermano, como eran las 5 de la mañana, agarré mi carro y arranqué, dice, iba para allá a orar, dice, y de repente, dice, mi carro se dañó.
Y ahí se me dañó en la calle, dice. Y yo pues me salí, dice, pues ¿a quién le hablo? Es bien temprano, dice. Y él estaba ahí, de repente escuchó que alguien lloraba. Escuche bien, hermano, para que vea cómo Dios es bien. Y yo me acuerdo de eso, porque algo similar me pasó a mí. Y dice que él oía que alguien lloraba. Y cruzó la calle, y era puro monte donde él estaba, donde él se le dañó el carro. Y dice que fue y miró, y estaba un hombre con una pistola que se iba a quitar la vida. Y él lo miró, hey, espérate, ¿qué pasó? Y ese hombre estaba llorando porque iba a quitarse la vida. Y el pastor le dijo, el hermano Carlos le dijo, ¿y cómo agarraste esta pistola? Dice, es que mi misma esposa, dice, me dijo que yo no servía para nada y me dio la pistola y me dijo, mejor mátate porque no sirves para nada. Y sabe, hermano, ¿usted cree que es coincidencia que a este hermano se le dañó ese carro ahí? No, Señor, porque tal vez a usted y a mí Dios nos alcanzó de una manera diferente y fueron en momentos difíciles de nuestra vida, pero Dios aún así, a pesar que no le servíamos a Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó y nos sacó de una u otra manera. Alguien llegó a nuestra vida, alguien nos invitó a la iglesia, alguien de una manera dijo, el Señor te dijo, ven hijo mío, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que tú tienes, yo te conozco a ti, pero es necesario que tú me conozcas a mí. Y este hermano dice que él fue y empezó a orar por este varón. Dice, hermano, y el varón empezó a llorar y empezó a hablar en lenguas. Y es que la gloria de Dios, hermano, cuando Dios nos guía a hacer cosas, hay que hacerlas, porque Él ya tiene preparado algo para alguien. Aleluya. Yo cuando él me contó esto, yo me acuerdo que yo también, una noche yo lloraba y suplicaba, si hay un Dios, por favor ayúdame, ya no quiero esta vida, ya no quiero vivir así. Hermano, yo estaba cansado, ya estaba fastidiado de estar huyendo a la policía, de estar huyendo a mis enemigos, ya estaba cansado de maltratar a mi familia, ya estaba cansado de todo eso. Yo no ni de día podía salir a las calles, porque mi vida siempre corría peligro, porque mi vida siempre era perseguida por los policías. Tuve que un día el Señor me encontró. Y yo agradezco ese día. Y usted y yo tenemos que agradecer ese día que Dios nos encontró cuando andábamos perdidos en el alcohol, en los vicios, andando haciendo cosas que no eran agradables para Dios. Dios nos alcanzó. Y mire dónde estamos. Mírese usted. Bien vestida, hermana, bien vestido, hermano, con un corazón limpio, con un corazón que sabe agradecer, que sabe reconocer que solos no podemos, que es solamente Dios el único que nos puede ayudar y el único que hasta el día de hoy nos ha ayudado. Aleluya. ¿Cómo se siente usted ahorita? Hermana, ¿cómo se siente usted? ¿Usted cómo se siente, hermana? ¿Usted, hermano, cómo se siente? Hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente, hermano Cecilio, hermano? ¿Cómo se siente usted hoy? Bendecido y agradecido con nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno, hermanos. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Y es tan bueno, ¿sabe qué? Que un día la trompeta del Apocalipsis va a sonar y un día veremos al Señor, dice la Biblia, entre las nubes descender y va a venir por todos los que estamos siendo fieles a Él. Un día vamos a dejar de sufrir, un día vamos a dejar de llorar, un día se van a acabar las deudas, un día se va a acabar todo esto que estamos viviendo y vamos a ir, ¿sabe dónde? ¿Sabe usted qué tiene preparado el Señor para nosotros? Aunque para muchos es locura,
pero para nosotros es una palabra y es una promesa de Dios. Dice la Biblia que Él tiene allá arriba moradas para nosotros, que vamos a andar por calles de oro y un mar de cristal. Hermanos, eso es algo hermoso, porque aquí nada más los ricos millonarios, ni aún ellos pueden tener tanta belleza como la belleza que nos espera en los cielos. Y tenemos que seguir confiando. Este virus no nos va a detener. Hay leyes que se quieren oponer a que nosotros sigamos congregándonos y seguir alabando a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque este mundo espera a su anticristo, pero nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos ya en los últimos tiempos. Dice la Biblia que estos simplemente son principios. Y les vuelvo a repetir como la vez pasada, lea el capítulo 24 de Mateo. Si usted quiere ver dónde estamos parados, las profecías que se han cumplido. El Señor dijo, cuando oiga guerras y rumores de guerras, todo eso lo hemos escuchado. Cuando haya pestes, todo eso lo hemos visto. Cuando haya terremotos, hemos tenido experiencia con terremotos. Cuando el padre está en contra de los hijos en contra de todo eso, hay familias que se destruyen. Hijos se matan con los padres o matan a su propia madre y hacen un desastre. Y dice el Señor de todas esas cosas, señales que nos da, cuando miren estas cosas. Cuando ya ustedes miren estas cosas, hermanos, no podemos decir que el Señor no nos ha advertido. Cuando mires estas cosas, aleluya, es que el fin ya viene. Y ya hemos pasado todas estas cosas. El temblor que apenas pasó aquí en California, el amor nomás sintió uno, pero en ese transcurso, en ese poquito tiempo fueron 4, pero en la semana ya iban más de 20 temblores, en el mes iban más de 80 temblores. Si usted se pone a buscar las estadísticas, esa bomba que estalló allá en el Líbano, hermanos, los incendios que están pasando, hermanos, estas enfermedades que estamos pasando encima de las que ya había, hay tantas cosas, la economía, hermanos, está yendo por los suelos, hermanos. ¿Qué va a ser de esos pastores que han predicado? Siempre han predicado, aleluya, que Dios no nos quiere así como estamos, Dios quiere que seamos ricos, y empiezan a predicar la prosperidad. Ahora que todo esto está por los suelos, ¿qué van a predicar cuando su Dios, el dinero, ya está por los suelos, ya está por abajo? ¿Dónde está su Dios de ellos? Por eso el Señor dice, no podrás amar a dos señores. No podrás amar, y fíjese, lo considera como un señor. No podrás amar al dinero y a Dios, porque vas a menospreciar a uno de los dos. Por eso nosotros, hermano, mire, esas iglesias que predican eso de que Dios nos quiere rico, que predican prosperidad. Nosotros como iglesia de Dios, como iglesia del nombre, como iglesia del Señor Jesucristo, estamos mirando que esas predicaciones, todo eso que ellos están predicando, se está yendo para abajo, hermano. Porque todo lo que no está fundado sobre la roca que es Jesucristo, se va a ir para abajo. Por eso usted y yo tenemos que estar firmes en la roca que es nuestro Dios y Señor Jesucristo. Aleluya. Póngase de pie, ya estoy para terminar. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted esperando a que Dios le conteste su oración.